Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Sus padres iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron quedaron sorprendidos y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando». Él les dijo: «¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hace muchos años, por Navidad, un sobrino mío de 12 años, pues yo vi que su madre le reñía, y le reñía porque no había ido a misa. Era un domingo de Navidad y no había ido a misa, decía su madre. Entonces el chaval, en puro gallego, porque su madre es gallega, mi hermano no, pero su madre sí, le dice: «Mamá, tú sí que has ido a misa, pero no te has enterado de nada. Yo he ido a misa, tú no me has visto. ¿Y sabes cuál es el Evangelio? Pues el Evangelio, en el Evangelio Jesús le dijo a sus padres que no se metieran en sus cosas. Por lo tanto, a ver si lo cumples y no te metes más en mis cosas. Yo he estado en misa». Todo esto dicho en puro gallego, es decir, en el tonillo gallego. La verdad es que, empezando por su madre, que se marchó muerta de risa, y todos muertos de risa, porque no te metas en mis cosas. Es lo que Jesús dijo a sus padres. No, Jesús no dijo eso, pero bueno, parecido. De otra forma, ¿no sabíais que yo debía de estar y ocuparme de las cosas de mi padre también a los 12 años? Pues bien, lo de Jesús iba en serio, claro, lo de mi sobrino no, pero lo de Jesús sí. Ya a los 12 años le acuciaba su vocación. Yo este misterio quinto de los gozosos del Rosario siempre ha sido el misterio, digamos, no sé, como el más ruin de todos los misterios, como el que menos fuerza o gracia o chicha tiene, porque digo, ¿y esto qué significa? Siempre ha sido un misterio que he pensado en que Jesucristo se exhibía. Jesucristo hizo, no se fue, se quedó en Jerusalén para exhibirse delante de los doctores, delante de los maestros de la ley, porque todo el mundo estaba admirado de él. Pero después ya me he dado cuenta yo de que no, de que es todo mucho más profundo, de que es todo mucho más serio, de que a Jesús ya le acuciaba su vocación. A los 12 años él ya barruntaba mucho
o algo por lo menos de lo que le podía venir encima. Él iba creciendo, nos dice inmediatamente Lucas, en sabiduría. Es decir, que no lo sabía todo todavía, porque el que crece es que no ha llegado todavía a la meta. Iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios. Y una de las cosas en que crecía era precisamente en la conciencia o la comprensión de su propia vocación. ¿Qué me está reservado? Y se quedó para escuchar y preguntar a los doctores, ¿qué dice la palabra de Dios sobre el Mesías? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el futuro del Mesías? Porque la cosa comenzaba a hacerle temblar las piernas. Jesús tuvo que aceptarlo. Lo mismo que la Virgen, lo mismo que todos nosotros tenemos que aceptar pues nuestra vocación, según la vayamos entendiendo, según nos vaya llegando el conocimiento de esa vocación. Y también a veces nos pueden temblar las piernas. Pues bien, cuando Jesús leyera, por ejemplo, a los 12 años, el capítulo 53 de Isaías, ese capítulo que todos conocéis, donde se nos dice que fue molido por nuestros pecados, sobre él cayó la iniquidad de todos nosotros, pues de alguna forma él tenía que intuir que ahí había una profecía o una premonición de lo que a él le iba a pasar, cargar con la culpa de todos, cargar con esa culpa de todos los pecados, porque el que lee el capítulo 53 de Isaías, y si alguno se ha confesado esta mañana y no le han puesto penitencia, yo se la pongo ahora, que la lea esta tarde. Que lea esta tarde el final del 52 y todo el capítulo 53 de Isaías, que es el capítulo del siervo de Yahvé, donde se dicen hay cosas terribles, que no tenía aspecto humano, que es como cuando pasas junto a un hombre y das vuelta, no quieres mirar porque te da asco, porque no tenía apariencia, no tenía nada atractivo. Y sin embargo, esa destrucción de este hombre fue por nosotros, porque él llevaba nuestros pecados, él llevaba nuestras culpas. Y el chiquillo de 12 años, porque a los 12 años los chiquillos ya son muy listos. Yo me acuerdo de mí y a los 12 años yo era muy listo. En 1947 yo era muy listo y me acuerdo muy bien de varias cosas del año 1947, que fue el año que yo cumplí 12. Pues bien, ahí hay un tema pues de la humanidad de Jesucristo. Esta humanidad que nosotros predicamos y queremos predicar tanto, y que creo que configura y conforma pues nuestra piedad, la piedad de todos nosotros, la piedad de Maranata, de los grupos afines a Maranata, de los que tenemos más o menos la misma teología, en la que la humanidad de Jesucristo y de María pues son esenciales, porque creciendo en Jesucristo, en humanidad, crecemos nosotros también al compás del mismo crecimiento de Jesucristo. Pues bien, la fe es fe. La Virgen y San José temblaron. Yo le oí decir una vez a una señora en Alcobendas que prefería que su hija estuviera enferma o fuera drogadicta, pero no monja. Porque si está enferma o es drogadicta, de una forma o de otra yo la tengo bajo mis. Yo la cuidaré
yo la ayudaré, yo haré todo. Pero si es monja, si entra por caminos de fe, la pierdo. ¿Sabe Dios dónde la mandarán? ¿Sabe Dios dónde irá? ¿Sabe Dios dónde la mandará Dios? A Burundi, con los leprosos, sabe Dios, pero la pierdo. Y la madre lo decía así, pues tan sentida, y de verdad, drogadicta, enferma. Esa madre no sabía lo que decía, por supuesto, pero... Y después probablemente sería la hija esa la que tendría que cuidar a la madre cuando fuera vieja, seguro, pero bueno, ahí está eso, ¿no? Es que la fe nos arrebata, y Jesucristo tenía una fe que superaba a María y a José, sobre todo en el destino, porque María y José tampoco sabían el destino de la fe de Jesucristo, ni falta que hacía. Tú puedes imaginar a María, su madre, viéndole comer todos los días y sabiendo que era el siervo de Yahvé y que sobre él iban a descargar los golpes de toda la humanidad, el castigo de toda la humanidad, el castigo de todos los hombres. No lo aguantaría. No aguantaría las comidas, no aguantaría estar con ese niño, no aguantaría estar con ese hijo, sabiendo lo que le iba a pasar. Entonces el Señor es el Señor de la fe, pero te va dando poco a poco lo que tienes que ir aprendiendo, pero siempre en crecimiento y siempre en humanidad, mucha humanidad. María y José pues no comprendían todavía plenamente la vocación de Jesús, ni él tampoco. Mucho se discute, o mucho se ha discutido en teología siempre sobre la conciencia que tenía Jesús de sí mismo. Vosotros pensad, ¿qué sabría Jesús de sí mismo? ¿Qué conciencia tendría la humanidad de Jesucristo sobre sí mismo? Porque daos cuenta que Jesucristo era una persona divina, pero tenía una naturaleza humana, y esa naturaleza humana tenía alma, y ese alma tenía razón, es decir, voluntad, los sentidos interiores y exteriores, es decir, era hombre. Pensaría, sospecharía, no sé cuántos, estudiaría, crecería, porque su humanidad necesitaba lo mismo que aprendió a comer, lo mismo que decíamos que su madre se entrenó en Jesús, niño pequeño, para enseñar a Dios a ser hombre. Después también para nosotros es madre porque ya aprendió con Jesucristo a ser madre. Y entonces lo ejercita también con nosotros. Pues bien, en ese crecimiento pues está un crecimiento que no podemos imaginar fácilmente, porque, bueno, no se puede vivir de esa forma conociendo lo que nos va a suceder a cada uno. La conciencia de Jesús sobre sí mismo. ¿Cuánto discuten los teólogos? Hay teólogos que dicen que lo sabía todo. Hay teólogos que dicen que Jesús vivía en la conciencia absoluta de todas las cosas. Algo así como si viviera ya viendo las cosas desde el cielo. Pero hay muchas de esas opiniones que no se conjugan bien con su humanidad. Si Jesucristo lo sabía todo, entonces ¿cómo crecía? ¿Qué nos dice San Lucas? ¿Cómo crecía en sabiduría si lo sabía todo? La visión beatífica. La visión beatífica es la visión que tendremos todos nosotros en el cielo, después de muertos. Veremos a Dios ya
Beatífica quiere decir feliz. De ahí viene. Beatitudo en latín es la felicidad. Pues la visión beatífica es la visión feliz del otro mundo. Pero en esa visión ves todas las cosas. ¿Es posible que Jesucristo viviera toda la vida en la visión beatífica? Entonces, pues para nosotros, por lo menos hombres del siglo XXI, pues es muy difícil comprender a un Cristo no tampoco humano. Sin embargo, es una tesis de Santo Tomás de Aquino, la visión beatífica. ¿Qué pasa? ¿Que se puede vivir en la visión beatífica sin que interfiera a su humanidad? Pues es mucho misterio, demasiado misterio, y sobre todo, digamos, que no hace falta ese misterio. Yo creo que sería humano como nosotros, y siguiendo a Lucas y a los evangelios y a los apóstoles, tratándole más humanamente, porque los evangelios hablan del hombre Jesús siempre muy claramente. Y los apóstoles vivieron con un hombre maravilloso, un hombre con personalidad divina, pero eso lo supieron más tarde. Mientras tanto, nada les chocó, sino sencillamente un hombre poderoso en obras y milagros, pero tanto como la visión beatífica, pues, no sé, parece demasiado. A mí al menos me parece demasiado. A mí me gustaría, o yo quiero, esto es teología, esto que estoy hablando no es fe, no es nada de fe. Puede ser verdad lo que diga yo, o puede ser mentira, porque no es de fe. Pero yo lo propongo a vosotros para vuestra propia piedad personal, a ver qué os va más, o qué va más a vuestra espiritualidad. Vosotros sabéis que queréis identificaros con esta humanidad de Jesucristo, creciendo con Él hasta la muerte y hasta la resurrección. Os va más crecer con un Cristo como vosotros, sin saber del futuro, sin saber las cosas que han de venir, sin saber todo eso, que Él mismo dijo alguna vez, eso solo lo conoce el Padre, yo no lo conozco. Ya digo que esto es teología, no es que yo esté hablando de cosas de fe. O es verdad lo que digo, pues puede ser que no sea verdad del todo, o puede ser que sea de otra forma distinta, pero para nuestra vida espiritual y para nuestra cristificación o identificación con Cristo, pues nos vale. Y vale que se diga aquí, y vale que vosotros lo penséis, y vale que digáis en vuestro corazón, ay no, yo quiero un Cristo que lo sepa todo, un Cristo que... Pero entonces, así, ¿te parece muy humano ese Cristo? ¿Te parece muy humano esa forma de hacerse Dios en medio de nosotros? ¿Jugaba con tantos ases entonces? O sea, tenía toda la baraja en la mano y tenía todo. Entonces, ¿cómo se puede decir que sufrió como yo sufrí? Pues yo no lo veo. Yo, por lo menos, prefiero un Cristo como yo, pequeño, pobre, sin saber más de lo que conviene saber en todo momento, y guiado por el Espíritu Santo. Siempre guiado por el Espíritu Santo. Porque si hacemos a Jesucristo tan sabio, tan de esto, destruimos lo que nos dice el Evangelio, que el Evangelio nos dice siempre que el Espíritu Santo le llevó, le trajo, le hizo. Jesucristo fue un creyente guiado por el Espíritu Santo. Y uno puede decir, pero si era Dios ya, ¿para qué Espíritu Santo? Guiado por el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo fue al desierto, por el Espíritu Santo comenzó la predicación del reino, y el Espíritu Santo le iba llevando a cada uno de los sitios donde fue. Yo, cuando he entendido la humanidad de Jesucristo de esta forma, que me ha costado mucho trabajo en mi vida, porque todos nosotros
pues se nos ha educado más bien en una herejía que se llama docetismo. La herejía doceta es una herejía que no cuenta con la humanidad de Jesucristo, o el monofisismo, que se llama también. ¿Veis qué palabras más bonitas os digo? Para que las podáis lucir con vuestros amigos en una discusión después del gin tonic. Es que tú eres un monofisita, se lo decís a cualquiera y se le atraganta. Se le atraganta el gin tonic. Pues ¿qué es un monofisita? Sencillamente es uno que dice que en Jesucristo solo hay una naturaleza, la divina. La humana fue como apariencia. Pasó por este mundo como un guiñol, como una apariencia. Pero no vivió verdaderamente la vida de los hombres, no vivió verdaderamente la humanidad, no entró en el misterio, tremendo misterio de mi sufrimiento, tremendo misterio de tu sufrimiento, tremendo misterio de tu vida y de tus cosas. Cuando yo estuve una vez en Roma, ya lo he contado varias veces, cenando en una casa, pues en un momento dado, yo que tengo mi carácter, a veces un poco raro, pues en medio de la cena, era una casa extraña, y empecé a decir tonterías, gloria a Dios, y no sé cuántos, y no sé cuál, y a decir cosas de Dios, así como maravillosas. Y la hermana de la dueña de la casa, que eran jóvenes, son chicas jóvenes, me tocó en el brazo y me dijo, sigue, 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 y me cortó. Porque yo ya no sé, yo no sabía por qué tenía que seguir diciendo qué maravilla tener a un Dios, qué maravilla poder vivir esta vida, qué belleza de la creación, cuánto. Y yo estaba hablando así, sigue, sigue. Y después, cuando terminó, había 4 niños. Aquella tarde les habían regalado un conejo negro. Y estaban los 4 niños con el conejo, no cenaban. Estaban dando de comer al conejo, pasta. Dando de comer al conejo. Pero cuando yo me puse a hablar así, ahí amigos, se acabó el conejo. Se quedaron todos así. Y después me decía la madre, mira, sobre todo una chiquilla de 8 años, dice, es que tengo un verdadero problema metafísico con esta chiquilla. Porque esta chica no hace nada más que preguntar, mamá, ¿y por qué la vida? ¿Y por qué hemos nacido? ¿Y por qué se ha muerto nuestra tía? ¿Y por qué se suceden estas cosas? ¿Merece la pena, mamá, vivir? Yo le decía a la niña, es que yo quiero saber algo más, yo quiero tener alguna seguridad, yo quiero tener alguna certeza. Y la madre, pues no era capaz de contestarle. No era capaz de contestarle. Y cuando yo empecé con eso, pues por eso me decían, sigue, sigue, que estos niños necesitan una cosa de esas. Después yo pensé, sería el Espíritu Santo que me excitó. Y empecé allí a chillar alabanzas del Señor en medio de una casa donde ni los niños ni el padre y la madre me conocían, solo me conocía la hermana. La hermana. Pues bien, a los 8 años ya hay esta metafísica en nosotros. A los 8 años ya hay este deseo intrínseco, profundo, de saber quiénes somos. Hay un misterio en nosotros. No solamente en Jesucristo. En nosotros hay un misterio que cualquier persona que se pare un poco a pensarlo, pues realmente le cuesta. Y decimos, ¿has estudiado metafísica? Pues no, pues estúdiala, estudia algo. Métete un poco por esos caminos de la filosofía,
porque esos caminos de la filosofía son los que quieren penetrar precisamente en el sentido último de las cosas, en la verdad ontológica, en la verdad óntica de las cosas, en todo esto. Evidentemente eso es razón, y con la razón no vamos nada más que hasta donde llega la razón, pero nosotros tenemos la gracia tremenda de tener una luz superior a la razón, y esa luz es la fe. Esa luz nos viene dada por la fe, y la fe no nos explicará o no nos dará muchas razones, pero bueno, o no nos aclarará muchos porqués, pero sí que nos da como una seguridad, de tal forma que la angustia metafísica pues no te lleva como ha llevado a esta chiquilla. Esta chiquilla es una típica existencialista, porque todos los existencialistas como Sartre, como Heidegger, como todos estos, ¿de qué han escrito o qué han hecho? Pues nada más que de mirarse a sí mismo y encontrar que son una nada, y que no merece la pena vivir, y que por qué les han arrojado a este mundo sin haberles pedido permiso, y cuál es la hondura de la existencia del hombre, la nada. Y si la nada es todo, pues entonces, figuraos si es un misterio. Léete, por ejemplo, sin más, el Eclesiastés. Así, en plan metafísico, léete el libro del Eclesiastés y verás. A mí me lo hizo leer el Señor una noche que tuve un ajetreo metafísico como el de esta cría romana, y bueno, pues de repente eran como las 2 de la mañana, me desperté, tenía esta Biblia, esta misma, en la mesilla, no era en mesilla, un saliente, un pollito allí, y la cojo y pum, de repente me sale Eclesiastés, y empiezo a leer, vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Qué le ofrece al hombre la vida en este mundo sino tal, sino cual? Tiene, creo que 12 capítulos y medio, me los tragué todos, todo entero. ¿Y cómo terminé? Como si hubiera leído a Sartre. ¡Qué asco! ¡Qué asco la vida! Porque ese libro produce eso. Y uno se echa las manos a la cabeza, y si no lo habéis leído, leedlo, por favor. Se echa uno las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo puede ser que este libro esté en el canon de los libros santos? ¿Cómo puede ser si esto es un capítulo de Heidegger, o esto es un capítulo de Sartre, o de los existencialistas más amargos? ¿Cómo puede ser? Me acuerdo que al día siguiente se lo dije a Pedro Reyero, compañero predicador dominico de Maranata también, pero que se murió pronto, se murió a los 61 años. Y no me dijo nada, se echó a reír. No hice nada más que reírse y se largó. Digo, pues vaya tratamiento, vaya diagnóstico y vaya tratamiento. Después, más tarde, el Señor me iluminó y me dijo en el corazón, es que la vida humana es eso y así, si no hubiera venido Jesucristo. Ese es el problema que tienen Sartre, que tienen esto. Si no hubiera venido Jesucristo, el problema metafísico del hombre no se soluciona. Esa chiquilla de 8 años, que después ya la miraba yo más a los ojos,
porque me cayó simpática precisamente por su angustia vital, pues no se lo hubiera solucionado nunca. ¿De dónde le podía venir la solución a aquella niña? Y a mí y a ti, ¿de dónde? Pasaríamos la vida tonteando como hace todo el mundo. Y llega el momento de tu muerte y te mueres, pero como un jumento. Ya dice el Salmo que Dios salvará a hombres y a jumentos. A ti te salva. Un jumento, quiero explicarlo porque lo he predicado más veces. Y después me pregunta todo el mundo que qué es eso de jumento. Un jumento es un mulo o un burro. Esos son jumentos. Un caballo no. No es un jumento. Pero en español, jumento es una mula o un burro. Pues Dios salva también a los jumentos, según el Salmo. Dice el Salmo. Pues bien, este problema de Jesucristo es un problema profundo, intimísimo. A nosotros católicos, ¿qué nos puede coger el existencialismo de sorpresa de nada? Pero si nuestro rey, nuestro jefe y nuestro guía fue el hombre más existencialista que ha podido haber, ¿qué hacía hablando con los doctores? Nada más que tratando su existencia, su tema existencial en lo profundo de sí mismo. Ahora, si Jesucristo deduce, yo soy la nada, pues hubiéramos quedado sin redimir. Pero no dijo yo soy la nada, sino que dijo, Señor, me entrego, tú sabes. Y su vida fue lo que sabéis y lo que sabemos que fue. Había un profesor aquí en España, Manuel García Morente, en la época de la República, cuando empezó la guerra, era profesor de ética de la Universidad Central, ateo, y muy conocido. Estaba entre la crème de la intelectualité, es decir, estaba entre la crema de la intelectualidad, y muy conocido, muy de izquierdas en todos los sentidos y de muy mal rollo. Pero, a pesar de todo, alguien le dio el chivatazo y le dijo, márchate de España. Y no tardes. Habían matado a un hermano suyo unos días antes por ser adorador nocturno. Entonces ahí había un problema. Márchate de España inmediatamente, le dijo alguno de los rojos, y escapó a París, pero escapó amargado, y sobre todo porque no le dejaron marcharse con sus hijas. Tenía 3 hijas a las que quería y adoraba, y se fue sin las hijas a París. Y allí en París estuvo pues pensando todo esto que os estoy hablando de los existencialistas, todo esto haciendo, no sé, una búsqueda de Dios amargada y una búsqueda del sentido de su vida, pues atea y además injustificada, y queriendo que fuera. O sea, como que quería que se destruyera todo, en una palabra, porque él no encontraba sentido a ninguna cosa. Y nos cuenta él mismo como una tarde, pues sencillamente puso un disco de estos, un vinilo de esos, y puso de Berlioz La infancia de Jesús, una sonata o lo que sea, y de repente el Espíritu Santo aprovechó. Con esa música pues apareció el Espíritu Santo, apareció Jesucristo de la manera que aparece Él, en su lugar, en su corazón, allí donde se convierte el ser humano.
y quedó totalmente transformado. Decía, es que estaba allí, no lo vi, pero estaba, hasta tal punto que volví la cabeza por la habitación. Hice así por la habitación para buscarlo, porque estaba allí, su presencia era tan tremenda. Y entonces, ¿qué le convirtió a este hombre? La infancia de Jesús, los 12 años en el templo. ¿Cómo puede expresar una sonata de Berlioz o de quien sea un espíritu de infancia o un espíritu de humanidad infantil para que te convierta? Evidentemente no puede ser el autor de la música al que le tocó, sino que fue el toque del Espíritu Santo que penetró en su alma, penetró en su corazón y le convirtió. Sencillamente lo convirtió. Entonces pues ya era muy distinto. Una de las frases que decía él era que querer libremente lo que Dios quiere es el ápice del ser humano. El ápice, o sea, lo más alto a lo que puede llegar un hombre es querer libremente lo que Dios quiere. Qué bueno, ¿verdad? Pero para eso se necesita Espíritu Santo. Para eso se necesita conversión. ¿Cuándo puedo yo querer libremente lo que Dios quiere para mí? Ojalá yo quisiera, pudiera. Eso es lo que andaba buscando Jesucristo. Jesucristo andaba buscando cuál sería su futuro para quererlo libremente, como mandato de su Padre, que fue lo que hizo, esa obediencia profunda, querer libremente. Aquí los dominicos tenemos una teoría muy clara y que no todos tienen. Y la teoría de los dominicos es que esto es muy fácil. Si tú dejas que Dios meta en ti, en tu corazón, lo que Él quiere, y lo percibes como una gracia, como un don y como una maravilla, lo amas y lo quieres. Entonces quieres lo que tienes dentro libremente y coincide con lo que quiere Dios, porque es Dios el que te ha metido dentro eso que tú quieres. Pues llegar a eso es anunciar la gracia, anunciar la gratuidad, anunciar el ápice de la humanidad, la culminación de lo que podemos llegar a ser los hombres, querer lo que Dios quiere de mí. Si nos preguntamos o le preguntamos, Señor, tú revélame lo que quieres de mí y yo lo querré. Revélame con tu gracia, revélamelo naturalmente con ese don que Dios tiene para revelar las cosas, porque los dones vienen con gusto, los dones son sabrosos, y cuando es algo sabroso, pues te gusta, porque lo sabroso gusta. ¿Y qué pasa? Pues que lo quieres. Es que estaba pensando de que yo hoy he ido a tomar el pulpo con Testón, él y yo solos. Hemos pedido un pulpo, el mejor. Ninguno de vosotros habéis podido comer un pulpo mejor, porque fue buenísima en el 42. Y yo le preguntaba a Testón, pero tú que eres de por aquí y que entiendes más estas cosas, dime. Y él me dijo, nunca he comido un pulpo tan bueno como este. Después ya llegaron más personas, se sentaron con nosotros, pero yo preguntaba, dice, pero si tú has comido el pulpo ayer aquí, pero es que no es lo mismo.
No es lo mismo el pulpo de ayer que el pulpo de hoy. No es lo mismo, sería por ser curas. Que el Espíritu Santo puso en las manos del cocinero pues un toquecito de eso, ¿no? Pero buenísimo. Bien, o sea que querer lo que Dios quiere es el ápice de la perfección humana. Después García Morente, el hombre ya pues volvió a España después de la guerra, tiempo de Franco, se hizo sacerdote, le costó, porque un profesor de una fama de esas, un hombre de mundo libre, pues eso, tener que someterse también al estatus y estructura clerical, pues la verdad es que le tuvo que costar. Hacerse hombre de la casta, porque dicen que eso de la casta se lo ha inventado el de Podemos. Dice, no somos de la casta política, eso ya está. Pedro Reyero lo utilizaba continuamente. Y yo me acuerdo de oírle a Pedro Reyero 2 o 3 discusiones con curas por cuestión del clergyman, y que decía Pedro Reyero porque le achacaban, le decía, ¿por qué no vas como está mandado? Yo no sé si está mandado o no. Le decían, y dice Pedro Reyero, yo soy sacerdote, pero no de la casta. No de la casta sacerdotal. Yo no quiero ser de la casta. Y cuando lo ha dicho este señor ahora, después de 20 años, digo, anda, y parece esto una novedad. Lo dijo Pedro Reyero 1000 veces, que él no era de la casta sacerdotal. Yo tampoco me he sentido, tengo que reconocerlo, de la casta sacerdotal, pero sacerdote sí. Sacerdote sí. ¿Pertenecería García Morente a la casta sacerdotal? Pues no lo sé. Pues no lo sé, pero yo lo que sé es que lo pasó bastante regular. Pero bueno, eso no nos toca ahora. Aceptó todo lo que Dios quería para él. Y murió, yo creo que murió realizándose en él las palabras que el Señor le reveló, que ahí está el ápice o la máxima santidad. Vamos a decirlo con palabras nuestras de siempre. La máxima santidad está en querer libremente lo que Dios quiere para ti. Quererlo libremente. Qué bonito, ¿verdad? Querer libremente mis años, querer libremente crecer en años, querer libremente incluso la enfermedad, porque una enfermedad dura y gravísima tiene sus momentos, y hay momentos de amargura y momentos de esto, pero cuando toca un poquito el Espíritu Santo e ilumina un poquito el Espíritu Santo, quieres libremente lo que te está sucediendo. Señor, es tu voluntad sobre mí, es tu voluntad para mí, pues yo lo quiero. A los 5 minutos ya estás diciendo a lo mejor otra cosa, pero en el corazón lo que tienes verdaderamente es una identificación que te la tiene que mantener el Espíritu Santo continuamente. Y esto yo no lo digo solo por nosotros, es que lo digo también por Jesucristo. El Espíritu Santo tuvo que mantener a la humanidad de Jesucristo continuamente en el sí, porque Él cada vez sabía más dónde iba. Él sabía cada vez más qué le iba a pasar. Su humanidad iba creciendo en todo, y mantener el sí es una cosa del Espíritu Santo, sobre todo en situaciones tan difíciles. Si estás viviendo tu vida fuera de estas dimensiones, pues entonces no mantienes ningún sí, porque no tienes tampoco ningún sí, ni ninguna proposición de nada. Pues bien, María llegó al ápice del ser humano también. Lo aceptó todo en la vida de Jesucristo. Una madre que tiene que aceptar todo esto,
Porque claro, él caminó hacia el siervo de Yahvé, hacia el capítulo 53 de Isaías, pero junto a él su madre, porque su madre seguro que se iba enriqueciendo también interiormente. Y seguro que su madre, cuando se encontraron el día del Calvario, no se echó a llorar como una plañidera, sino sencillamente, seguro que su madre le dijo: hijo, fuerte, resiste hasta el final. No solo por ti, es el mundo entero el que depende de tu fe. Y nosotros decimos: y el que depende de la fe de María. Resiste hasta el final, resiste. En aquella estación, que no sé si es bíblica o no, creo que no, del encuentro, o sí, del encuentro de María con Jesús, cuando Jesús llevaba la cruz. Pero yo estoy seguro que las palabras de la Virgen eran de aliento: arriba, adelante, que te destrocen del todo. Y decir una madre esas palabras, pero sabía la madre que al ser destrozado del todo en la cruz, Jesucristo cargaba con el pecado del mundo entero, con el pecado de todos nosotros, y todo se iba hacia la consumación, hacia la redención. Y todo esto en fe, porque ni siquiera en ese momento, todo esto en fe. ¿Vosotros pensáis que la Virgen sabía lo de la resurrección? Jesucristo lo dijo varias veces: resucitaré en el último día, pero se lo habría revelado el Espíritu Santo. Yo creo que les dejó vivirlo en fe. Por eso el momento último, cuando Jesucristo dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, es la palabra más terrible que puede darse. ¿Por qué? Esto no es una cosa mía, es de un ateo alemán, de un filósofo alemán, Ernst Bloch. ¿Por qué? Es, como dice Bloch, solamente los ateos pueden comprender ese momento de Jesucristo. Solo los ateos que no tienen Dios pueden comprender esa realidad de Jesucristo cuando dijo: a tus manos me entrego, a tus manos. Es decir, a la nada de la fe. Me entrego a la nada de la fe, en tus manos, como un ateo. Porque cuando un ateo muere, si muere en gracia, porque los ateos también pueden morir en gracia. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo no hay quien le ate los cabos y puede hacer morir en gracia a un ateo, así. Y yo me imagino que Bloch moriría así, después de haber pensado, y era un marxistón, después de haber pensado estas cosas: a tus manos me encomiendo. Es decir, no sé nada, si he perdido la vida entera inútilmente y ahora me muero y no hay nada de nada después, pero me entrego a ti en la total fe y en la pura fe. Ese fue el acto definitivo de entrega de Jesucristo, y ahí sucedió la salvación del mundo. Ahí sucedió, en esa fe, la redención de todos nosotros. Pues bien, esa es la humanidad llegada hasta el ápice. Y no andaba María por allí, y no andaba María en el descendimiento recogiendo aquellos despojos. Pues sí. Bien, María no es, digo aquí, María no es fuente de la gracia, porque la fuente de la gracia es el Señor, es Jesús, es el Espíritu Santo, pero sí que es la alberca, es la acequia, la alberca que distribuye el agua de la gracia de Dios, para que nosotros podamos rezarla, y rezarla sabiendo que ella sabe la dificultad tremenda de vivir incluso en la gracia. La tremenda dificultad, porque la gracia no nos explica los porqués.
no ilumina las últimas entretelas de la vida. La gracia se alimenta de fe y en la fe hay que creer, sin visión, y hay que creer. Evidentemente hay signos y el Espíritu Santo pues está por medio y te ayuda y te ayudará, pero que nadie quiera vivir o morir sin esto, porque digamos es un poco el ápice del ser humano, querer lo que Dios quiere que seas y quererlo muy en el interior de ti mismo. Pues bien, debemos ocuparnos de las cosas del Padre y de nuestra vocación, pero necesitando a María, necesitando a la Madre, ya que se nos ha dado María, pues, y se nos da en espíritu y se nos da en esa dimensión maternal que estamos estudiando estos días y que estamos viendo estos días. Es la compañera de tu fe, es la compañera de tu problema. Mira lo que le pasó a Morente. Es la compañera de aquellos días y aquellas horas donde tú dudes y digas de tu fe que no entiendes nada. No sé nada. Y no sé nada por qué me pueden pasar todas estas cosas. Pero en ese no saber nada está María, está la Madre, y en algún momento te dice cosas. Porque la fe, yo he vivido la fe, yo estoy viviendo la fe. Y sí, la fe es todo esto que estoy diciendo yo, pero también hay una seguridad. San Pablo define la fe como la certeza de las cosas que, me lo sé en latín, no en español, la certeza de las cosas que han de venir, que han de suceder. Lo define como certeza. ¿Qué fe tendría el hombre? Lo define como certeza, no certeza metafísica, no verdad ontológica de esas, o verdad matemática que dice 2 y 2 son 4, pero sí verdad al corazón, verdad en el corazón. Pues bien, que Dios nos ayude a todos nosotros a penetrar en el misterio de Cristo humano, en el misterio de la Virgen humana y en el mismísimo misterio de Cristo y de la Virgen, que es el tuyo y el mío y el de esa niña de Roma de 8 años y el de tantos y tantos, que tenemos que vivir ese misterio porque se goza Dios en él. El hombre tiene un valor enorme viviendo su vida en la fe. Dios disfruta de eso porque ahí Dios te hace semejante a Jesucristo y te da unas posibilidades de gloria infinitas e inmensas. Gloria al Señor.